Hola amigos, ¿cómo están? Me alegra saber que están bien. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes han visto a Ronnie y Adela? Tengo rato buscándolo y no logro encontrarlo. Y tengo otra pregunta. ¿Saben ustedes por qué se fueron tristes el día de ayer? Oh, aquí está Ronnie. Oh, Adela, aquí está. Tengo rato buscándolo. ¿Dónde estaban? Colorín, ¿Qué pasa, Ronnie? es que yo estoy muy triste porque yo hice algo muy feo. Oh, Ronnie, ¿qué hiciste? Oh, yo le cogí el sacapunta a Pablito y se lo rompí. Ronnie, ¿por qué hiciste eso? Sí, y también hablamos mentira. ¿Hablaron mentira? Sí, Ay, sí, los engañamos. Estamos muy tristes. sí. Colorín, ¿habrá alguna solución para nuestro problema? ¿Solución para su problema? Sí, hay una solución para ese problema. Yo me puse a investigar en la Biblia y encontré esa solución, pero me puse de acuerdo con el maestro y él en la lección bíblica le estará hablando acerca de esa solución para el problema. Por favor, Colorín, por favor, danos la respuesta ahora. Sí, dínoslo ya. Bueno, en un momento el maestro estará con nosotros y nos estará dando esa respuesta. La clase pasada estuvimos hablando de algo muy importante, acerca del pecado. Pero, como dijo Colorín, hoy vamos a ver la solución a esto. ¿La solución? Sí, recuerda que ayer hablamos de que Dios le hizo una promesa a Adán y Eva. Ay, sí. Y que tú quedaste en que me ibas a contar sobre esa promesa. Así es, hoy vamos a hablar sobre esta promesa, la promesa de un Salvador. Sí. Cookie, Ajá. ¿alguna vez te han prometido algo y han tardado mucho en cumplirlo, pero al final lo hacen? Bueno, mi mamá me dijo un día que me iba a llevar a comer una batida con leche y un sándwich para mí solito, porque siempre es para mi hermano y para mí. Entonces yo le dije, mami, ¿cuándo es? Y ella me dijo, cuando tú crezcas más. Y yo crecí. Y me di esa llenura de sándwich y de batida. Mira, cuando yo alaba por el sorbete, me dolía la garganta así, porque era mucho. ¿Verdad que es maravilloso ver que luego de tanto tiempo tu madre pudo cumplir con su promesa? Sí. Pero mira, hoy vamos a estar hablando acerca de una promesa que Dios hizo. Pero pasaron muchísimos años, pasaron más de 1000 años para que esta promesa se cumpliese. ¿Cuánto? Más de 1000 años. 1000 años. ¡Wow! Muchos niños crecían diciéndole, va a venir un Salvador, pero esos niños seguían creciendo, se convertían en adultos y luego morían y nunca llegaron a ver esta promesa. Ay. Tal vez muchas personas pensaron, pero Dios se ha olvidado de esa promesa. Pero ¿sabes? Algo que vamos a ver hoy es que Dios nunca olvida sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. La Biblia nos dice que Dios envió a un ángel que se le apareciese a María. Esta joven estaba casada con alguien llamado José. Un ángel se le apareció a María y le dijo que ella iba a tener a un niño. Ese niño iba a llevar por nombre Jesús. ¡Ay! ¿Ese es Jesús, el Salvador? Así es, Jesús, el que iba a salvar el mundo, el que salvó el mundo del pecado. María y José estaban preparadas para tener a este niño. Pero antes de que María y José tuvieran a este niño, ellas tenían que ir a Belén. Se presentó una situación y tenían que ir a Belén. ¿A dónde tenían que ir? ¿A Belén? ¿Sabes por qué? No. En el país de Israel se iba a hacer un conteo, se iba a contar a todas las personas de este lugar y cada persona tenía que ir a donde había nacido. Entonces, María y José por esta razón tenían que ir a Belén, pero esto no fue algo imprevisto. Había profetas, o sea, personas que Dios utilizaba para hablar en tiempos pasados, habían dicho que Jesús iba a nacer en Belén. ¿Crees tú que esto fue coincidencia? Ay, eso está como muy enredado. Yo no sé, yo no entiendo muy bien. Leonard, dime otra vez, ¿cómo es eso? Mira,
Un profeta es alguien a quien Dios le dice algo y esta persona se lo dice a su pueblo. Ellos en tiempos muchos antes, en muchos años anteriores, habían dicho de que Jesús el Salvador iba a venir y iba a nacer en Belén. Pero ellos no fue que lo adivinaron, sino que Dios mismo se lo había dicho. Ay, si yo fuera profeta, me encantaría. Sí, entonces habían dicho que Jesús iba a nacer en Belén. Entonces María y José tuvieron que ir a Belén para ser contados. Belén estaba lleno, este lugar estaba lleno porque muchas personas habían ido a este lugar. No pudieron encontrar un lugar donde quedarse, así que tuvieron que irse a un establo. ¿A un establo? Sí. ¡Fúchila! Ay, pero ahí hay animales. Así es, hay animales. Y los animales hacen... Sí, también eso, pero no había otro lugar donde María y José podían quedarse. Y María estaba a punto de dar a luz. Tenía que hacerlo pronto, buscar un lugar, así que encontró este lugar que era un establo. Y allí María dio a luz. ¿A quién? ¡A Jesús! ¿Jesús nació en un establo? Sí, Cookie. María tomó a Jesús, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. En un pesebre. ¿Sabes lo que es un pesebre? Un pesebre es donde comen los animales. ¡Uy! ¿Y se comieron al niño? No, los animales no sabemos dónde estaban en ese momento, si seguro estaban amarrados o qué, pero pusieron a Jesús en el pesebre. Ay, pero qué triste, porque cuando yo nací, a mí me pusieron en una cuna. Ah, a ti te pusieron en una cuna, pero esto también era plan de Dios. Por otra parte, unos ángeles se le aparecieron a unos pastores y le dijeron que el Salvador había nacido. Los pastores se maravillaron porque ellos habían escuchado de esta promesa desde hace mucho tiempo. Pero eran pastores como pastores de iglesia. ¿Qué tipo de pastores? No, eran pastores de ovejas. Inmediatamente que estos ángeles le dijeron esto a los pastores, el cielo se llenó de ángeles y empezaron a adorar a Dios. ¡Wow! Sí, eso muchos debió ser ángeles, maravilloso. muchos. Muchísimos ángeles en los cielos, ¿adorando a quién? ¡A Dios! ¡Al niño Jesús! A Dios, porque el niño Jesús había venido. El ¡Wow! niño que iba a salvar el mundo del pecado. La Biblia nos cuenta que los pastores fueron al lugar donde estaba Jesús y al ver a Jesús adoraron a Dios porque Dios había cumplido su promesa. Luego Jesús continuó creciendo, empezó a crecer, hasta llegar a ser joven, hasta llegar a ser un adulto. Y sabes, Jesús hizo muchísimos milagros. Y yo sé que tú has escuchado alguno, Cookie. Vamos a ver, ¿qué milagros ha hecho Jesús que tú hayas escuchado? Bueno, Jesús, yo recuerdo que yo escuché que había un amigo de él que se había muerto y que él fue después de 4 días y lo resucitó. Le dijo, Lázaro, ven para acá, muchacho, ¿qué tú haces ahí adentro? Así es, así mismo Jesús resucitó a Lázaro. También Jesús sanó ciegos, levantó paralíticos, hizo muchísimos milagros. Pero no solamente hizo milagros, también enseñaba muchísimas cosas. Y por esta razón muchos creían en lo que Jesús enseñaba. Pero ¿sabes, Cookie? ¿Qué cosa? Otros no creían en lo que Jesús enseñaba. ¿Cómo que no? No. ¿Pero cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estaban en contra, decían que era blasfemia, que Jesús hablaba mal acerca de Dios. Pero estaban locos. Ellos no conocían a Jesús. Así es, no conocían a Jesús. Decían que conocían a Dios, pero verdaderamente tampoco lo conocían. Estas personas hablaron con el gobernador de Roma, así que sometieron a Jesús a la justicia. ¿Saben? ¿Y por qué tú haces así con los dedos? Yo no entendí. Jesús verdaderamente no había hecho nada malo. Ellos creían que estaban haciendo justicia, pero no, Jesús nunca hizo nada malo, Jesús nunca pecó, nunca hizo nada malo. Jesús no merecía ser sometido a la justicia, ser apresado. A Jesús lo agarraron y ahí empezaron a darle latigazos. Uy. La espalda de Jesús estaba llena de sangre por todos los golpes que recibía. Incluso le pusieron una corona de espina y luego lo crucificaron en la cruz del Calvario.
¡Qué malos! Sin haber hecho nada malo, Jesús sufrió todo esto. Pero sabes, esto también fue plan de Dios. Este fue el mismo plan de Dios, para que tus pecados y mis pecados pudiesen ser perdonados. Entonces Jesús recibió todo ese castigo porque era a mí a quien le tocaba ese castigo. Así es. Tú y yo éramos quienes merecíamos sufrir este castigo, pero Jesús lo tomó. Jesús tomó tu lugar para que tus pecados pudiesen ser perdonados. Y ahí en la cruz del Calvario, Jesús dijo sus últimas palabras. Jesús dijo, consumado es. ¿Sabe qué quiere decir esto? Ay, no, esa palabra es muy rara. Consumado es. Jesús lo que quiso decir es que el plan que Dios había hecho había sido cumplido. Es como si Jesús hubiese dicho, misión cumplida. Ay, él estaba diciendo como la promesa ya está completa. Exactamente. ¡Wow! Y al Jesús decir estas palabras, Jesús murió. Ay. Pero tranquilo, tranquilo. Jesús murió, pero la Biblia nos dice que Él no se quedó muerto. Ah, bueno. Sí, y es interesante, pero eso lo hablaremos en la próxima clase. Cuéntame más, Leonard, cuéntame más. Muy bien, Cookie. Pero antes de continuar, vamos a memorizar el versículo. Adelante. Hola, soy Noé. Aquí estoy con el texto del día. Lo encontramos en 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto quiere decir que Dios envió a su Hijo perfecto a morir en la cruz por ti y por mí. Ahora quiero que lo repitan con la cita. 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que yo espero que tú te lo aprendas y que siempre recuerdes lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Dios le bendiga. Jesús murió, pero uno de los amigos de Jesús se encargó de bajar su cuerpo para llevarlo a la tumba. A Jesús lo metieron en una tumba y ahí la tumba la sellaron para que nadie pudiese robarse el cuerpo de Jesús. Ay. Imagínate cómo estaban los discípulos de Jesús. Estaban tristes porque Jesús había muerto. Claro, pero ¿y entonces qué pasó? Bueno, unas mujeres al tercer día de haber muerto Jesús fueron a la tumba para darle mantenimiento al cuerpo de Jesús, como era de costumbre en estos tiempos. Pero cuando llegaron a aquel lugar se sorprendieron porque la tumba estaba descubierta, la piedra pesada que habían puesto estaba removida. Y una de las mujeres salió corriendo porque pensaban que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y entonces, cuéntame. Pero se quedaron dos mujeres más ahí. Y en ese momento apareció un ángel y le dijo, ¿a quién buscan? ¿A Jesús? Jesús no está aquí. Jesús ha resucitado. ¿Cómo? Repíteme eso, por favor, repíteme eso. ¿Cómo fue que el ángel les dijo? El ángel le dijo a las mujeres que Jesús no está muerto, que Jesús ha resucitado. Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo. Muy bien, pero ¿sabes? El ángel le dijo a las mujeres que vayan y le cuenten a los seguidores de Jesús lo que había pasado. Así que esas mujeres estaban gozosas y fueron rápidamente a donde los discípulos de Jesús a contarle estas buenas nuevas. Cuando estas mujeres le contaron, algunos discípulos estaban como, ¿qué había pasado? ¿Cómo que Jesús ha resucitado? Ellos creían que esto era imposible. Pedro y Juan no creyeron muy bien esto, así que ellos querían ver esto con sus propios ojos. Se apresuraron rápidamente y llegaron a la tumba y vieron que verdaderamente el cuerpo de Jesús no estaba en aquel lugar. Ay, pero ¿dónde estaba? Dime dónde estaba, León. Yo sé que tú quieres saber. Igual, Pedro y Juan querían saber esto. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Pero ellos no se imaginan lo que está por suceder. E incluso eso es lo que vamos a ver en la próxima clase.
Ay, pero yo lo quiero ahora. Espérate a la próxima clase y vamos a hablar muy bien acerca de esto. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, recuerda, Dios cumplió su promesa. Dios, por amor a ti, envió a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados, para que tus pecados pudiesen ser perdonados. Jesús murió, pero al tercer día resucitó y está en el cielo, esperando por sus hijos, por todos aquellos que han creído en Él. Y tú hoy puedes creer en Él, puedes poner tu confianza en Él, si lo recibes en tu corazón. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Padre, perdona mis pecados. Ven a vivir en mi corazón. Limpia mi corazón y ayúdame a obedecer tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de corazón, comunícate con tu maestro de escuela bíblica y háblale de esta importante decisión que tú has tomado. Caminar es un ejercicio muy saludable, ¿verdad, mis niños? Pero hay un caminar que es aún mejor, y es el caminar con Dios. Eso me acuerda a la canción que escuchamos hace un momento. ¿Qué tal si aprendemos lo que significa? Caminar con Dios significa estudiar día a día su palabra y mantener una comunicación con Dios a través de la oración. Significa pedirle a Jesús que entre en tu corazón y que te limpie de todo pecado para que seas salvo. Hacer la voluntad de Dios es obedecer o hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Y haciendo esto, demostramos el gran amor que tenemos hacia Jesús por aquel sacrificio que hizo en la cruz, donde Él tomó nuestro castigo, murió y al tercer día resucitó, para que ya no seamos castigados por nuestros pecados. Si tú ya eres hijo de Dios, te invito a hacer la voluntad de Dios. Y si tú aún no eres hijo de Dios, tú puedes hacerlo hoy.
Solo tienes que pedirle a Jesús que entre en tu corazón y que te limpie de todo pecado para que seas salvo. Cantemos nuevamente esta canción. Mucho más, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad, amarte mucho, mucho más, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Caminar con Dios, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Yo quiero caminar con Dios, yo quiero caminar con Dios, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Yo quiero que entres en mi corazón y limpies mi interior para ser salvo, mi Jesús. Hacer tu voluntad, amarte mucho, mucho más, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad, amarte mucho, mucho más, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. ¿Recuerda cómo quedó nuestro corazón por causa del pecado? Nuestro corazón quedó totalmente manchado y pensamos que nuestras buenas obras pueden limpiar nuestros pecados. Y no es así. Y nos vamos a dar cuenta hoy. El encuentro anterior dejamos nuestro corazón en las buenas obras. Pero ¿qué ha pasado? ¿Ha quedado limpio nuestro corazón? Vamos a ver. Nos damos cuenta que no. Nuestro corazón aún no ha quedado limpio. Aún sigue manchado por causa del pecado. Pero no olvides que Dios ha creado un plan. ¿Y cuál fue el plan que Dios creó? El plan que Dios creó fue el de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz. Jesús, quien estaba en su trono, lo dejó todo y vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Él, siendo perfecto, sin tener nada que ver con el pecado, vino a este mundo a morir por ti y por mí. Jesús no está manchado por el pecado, porque Él es perfecto. ¿Y sabe algo más? Él también es santo, es decir, que Él es el único quien podía morir por nosotros en una cruz. Y así lo hizo. Murió en una cruz por nuestros pecados para quitar esa mancha de pecado que tú y yo tenemos. ¿Y sabes de qué manera puede ser esa mancha quitada? Si tú confías en Jesús, el cual se entregó por ti y por mí. Confiando en Jesús, esa mancha de pecado puede ser borrada de nuestros corazones. Además de Jesús morir en la cruz, Él también resucitó al tercer día. Se levantó de los muertos. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Si Jesús no se hubiese entregado por ti y por mí, hoy tú y yo no tuviésemos la oportunidad de tener nuestros pecados perdonados. Gracias a lo que Jesús hizo. Y si tú confías en Él, ¿sabes qué va a pasar con tus pecados?
¿sabes qué va a pasar con tus pecados? Van a ser limpiados. Van a ser limpiados y mira, tu corazón que estaba manchado, si confías en Jesús, va a pasar a ser limpio como este paño. Va a pasar a ser limpiado. Qué maravilloso es saber que Jesús puede limpiar nuestro corazón. Y lo único que tú tienes que hacer para que Jesús limpie tu corazón es confiar en Él. Yo quiero caminar con Dios, yo quiero caminar con Dios, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Yo quiero caminar con Dios, yo quiero caminar con Dios, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Yo quiero que entres en mi corazón y limpies mi interior para ser salvo, mi Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad, amarte mucho, mucho más, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad, amarte mucho, mucho más, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Yo quiero caminar con Dios, yo quiero caminar con Dios, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Yo quiero caminar con Dios, yo quiero caminar con Dios, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Yo quiero que entres en mi corazón y limpies mi interior para ser salvo, mi Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad, amarte mucho, mucho más, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad, amarte mucho, mucho más, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Ronnie y Adela, ¿qué aprendieron el día de hoy? ¿Lograron aprender algo el día de hoy? Sí. Sí, Ronnie, ¿qué aprendiste? Sí. Yo aprendí algo fabuloso. Ya no estoy triste como tú ves, porque ya entendí que hay solución a eso que yo hice y es Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué bueno, Ronnie! ¿Y tú, Adela, qué aprendiste? Sí, yo aprendí que Jesús murió en la cruz por mis pecados y Él me puede perdonar. ¡Qué bueno! Él murió por nuestros pecados para salvarnos. ¿Y tú qué aprendiste? Me alegra saber que aprendiste algo nuevo el día de hoy. Ya vamos por nuestro tercer color y mañana estaremos hablando del color limpio, que es el color número 4. Así que no te quedes, nos vemos mañana.